La historia de Jefté es uno de los relatos más impactantes del libro de los Jueces, un período turbulento en la historia de Israel. Durante esta época, el pueblo vivía un ciclo constante de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Dios levantaba jueces para rescatar a Israel de sus enemigos y traer orden al pueblo. Jefté fue uno de esos líderes, pero su trayectoria fue diferente a la de la mayoría. A diferencia de otros jueces, Jefté no provenía de una familia influyente, ni fue elegido por Dios de manera directa, como Gedeón o Sansón. Él era un guerrero rechazado, expulsado de su casa por sus propios hermanos, pero que, en el momento de crisis, fue buscado para salvar a Israel. Su historia es un testimonio de cómo Dios puede transformar a alguien marginado en un líder poderoso. Además del rechazo, uno de los eventos más discutidos sobre Jefté es el voto que hizo a Dios antes de una batalla decisiva. Este juramento tuvo consecuencias trágicas, levantando debates hasta hoy sobre su real interpretación. Israel vivía uno de los periodos más inestables de su historia. Después de la muerte de Josué, el pueblo entró en un ciclo continuo de desobediencia. Sin un rey que los gobernara y sin un líder espiritual fuerte, los israelitas frecuentemente se apartaban de Dios y adoraban a dioses paganos de las naciones vecinas. Como consecuencia, Dios permitía que los enemigos los oprimieran hasta que clamaran por liberación. Este patrón se repetía varias veces a lo largo del libro de los Jueces. En el tiempo de Jefté, Israel estaba bajo opresión de los amonitas. Los amonitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, y ocupaban la región al este del río Jordán. Tenían un historial de conflictos con Israel y esta vez estaban determinados a conquistar tierras israelitas. Durante 18 años, los amonitas oprimieron las tribus que vivían al este del Jordán, especialmente Galaad. Jueces 10:8. La razón de esta opresión era la idolatría. El pueblo de Israel se había apartado nuevamente de Dios y estaba adorando a los dioses de los amonitas y los filisteos, como Baal y Astarté. Jueces 10:6. Como consecuencia, Dios permitió que fueran atacados. Pero como siempre ocurría en ciclo, cuando la opresión se volvía insoportable, el pueblo se arrepentía y clamaba por ayuda. Esta vez, Dios respondió de manera diferente. Cuando los israelitas pidieron socorro, Él dijo: «Me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por eso no os libraré más. Id a clamar a los dioses que habéis elegido, que ellos os liberen en el momento de la aflicción». Jueces 10:13-14. Esta respuesta muestra el cansancio de Dios ante la infidelidad de Israel. Sin embargo, el pueblo insistió, desechando los ídolos y sometiéndose nuevamente a Dios. Viendo su arrepentimiento genuino, Dios tuvo misericordia y decidió ayudarlos una vez más. Jueces 10:15-16. Ahora, Israel necesitaba un líder para enfrentar a los amonitas. Fue en este momento que los ancianos de Galaad comenzaron a buscar a alguien capaz de comandar la guerra. Sin embargo, no tenían muchas opciones. Entre los guerreros disponibles, un nombre comenzó a destacarse: Jefté. La historia de este hombre era inusual. Él no era un líder natural ni provenía de una línea privilegiada. Por el contrario, había sido rechazado por su propia familia y expulsado de su tierra. Sin embargo, su pasado lo había preparado para este momento. Jefté era natural de Galaad, una región montañosa al este del río Jordán. Era un guerrero valiente, pero su origen trajo desafíos desde temprano. La Biblia nos cuenta que Jefté era hijo de Galaad con una prostituta, Jueces 11:1. Este detalle fue crucial para su historia, pues a pesar de que su padre era un hombre respetado, su condición de hijo ilegítimo hizo que fuera rechazado por su propia familia. Los medio hermanos de Jefté, hijos legítimos de Galaad, no querían compartir la herencia con él. Cuando crecieron lo expulsaron de casa diciéndole: «No tendrás herencia en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer». Jueces 11:2. Sin tener a dónde ir, Jefté huyó a la tierra de Tob, una región al norte de Galaad, cerca de Siria. Allí se convirtió en líder de un grupo de guerreros que la Biblia llama hombres viles,
Jueces 11:3. Este término puede indicar que eran mercenarios o personas que, al igual que él, habían sido rechazadas por la sociedad. Vivían saqueando y luchando por dinero, lo que hizo de Jefté un guerrero experimentado. El rechazo fue una de las marcas de la vida de Jefté. Sin embargo, lo que parecía ser un fracaso fue, en realidad, un periodo de preparación. Su experiencia como líder militar en Tob lo hizo apto para el papel que Dios tenía para él. Esto nos recuerda otras historias bíblicas. José fue vendido por sus hermanos, pero su rechazo lo llevó a gobernar Egipto. Moisés huyó de Egipto, pero fue en el desierto donde aprendió a liderar a un pueblo. David fue ignorado por su familia, pero se convirtió en rey de Israel. Jefté no lo sabía, pero el mismo pueblo que lo rechazó algún día lo necesitaría. Con los amonitas atacando Galaad, los ancianos del pueblo estaban desesperados por un líder capaz de vencerlos. Sin otras opciones, decidieron buscar precisamente a aquel a quien habían expulsado. Los líderes de Galaad fueron a Tob e hicieron una propuesta a Jefté. «Ven, sé nuestro comandante para que podamos luchar contra los amonitas». Jueces 11:6. Jefté, sin embargo, no aceptó tan fácilmente. Él conocía el desprecio que había sufrido y cuestionó. «No me odiaban y me expulsaron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a mí ahora cuando están en apuros?» Jueces 11:7. Los ancianos reconocieron que lo necesitaban y prometieron que si él vencía la guerra, no solo sería un comandante temporal, sino que se convertiría en el líder de todo el pueblo de Galaad. Jueces 11:8-10. De esta manera, el hombre rechazado estaba a punto de convertirse en el juez que liberaría a Israel. Pero antes de la batalla, Jefté intentaría resolver la cuestión de otra manera. Antes de partir a la batalla, Jefté tomó una actitud inusual para un guerrero. Intentó resolver el conflicto mediante el diálogo. En lugar de simplemente reunir su ejército y atacar a los amonitas, envió mensajeros al rey enemigo para entender la razón de la invasión. Jefté preguntó: «¿Qué hay entre tú y yo, que has venido a atacar mi tierra?» Jueces 11:12. El rey de los amonitas respondió que Israel había tomado sus tierras cuando salió de Egipto y que quería todo de vuelta. Reclamaba la región entre el río Arnón y el río Jaboc, al este del Jordán. Jueces 11:13. La respuesta de Jefté, conocedor de la historia de Israel, respondió de manera detallada, refutando las acusaciones de los amonitas en tres temas principales. Israel no tomó tierras de los amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto y viajaron por el desierto, pidieron permiso para cruzar las tierras de Edom y Moab pacíficamente, pero se les prohibió. Jueces 11:17. Por lo tanto, dieron la vuelta y se mantuvieron alejados de esas naciones. La tierra que Israel conquistó no pertenecía a los amonitas. Israel libró guerra contra Sehón, rey de los amorreos, porque fue él quien atacó primero. Jueces 11:19-21. Dios dio la victoria a Israel, y tomaron la tierra de los amorreos, no la de los amonitas. Si Dios dio la tierra a Israel, los amonitas no tenían derecho sobre ella. Jefté argumentó que, si los amonitas aceptaban las tierras que su dios, Quemos, les daba, Israel también tenía derecho a poseer lo que el Señor les había dado. Jueces 11:23-24. Además, Jefté recordó que durante 300 años, Israel vivió en esa tierra sin que los amonitas reclamaran antes. Entonces, ¿por qué ahora estaban exigiendo esas tierras? Jueces 11:26. La respuesta de los amonitas. A pesar de la argumentación lógica e histórica de Jefté, el rey amonita ignoró el intento de paz e insistió en la guerra. Jueces 11:28. Con la diplomacia fallida, Jefté se preparó para la batalla. Y fue en ese momento cuando algo crucial sucedió. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Jueces 11:29. Esto significaba que Dios estaba con él y que la victoria sería segura. Sin embargo, antes de ir a la guerra, Jefté tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Hizo un voto al Señor. Antes de partir a la guerra, Jefté hizo un voto significativo ante el Señor, algo que sería una expresión de fe y compromiso.
dijo: «Si me entregas a los amonitas, cualquiera que salga de la puerta de mi casa a mi encuentro, cuando regrese victorioso de la guerra contra los amonitas, será del Señor, y yo lo ofreceré en holocausto». Jueces 11:30-31. Este voto no fue algo impulsivo, sino una expresión de confianza en que si Dios le ayudaba a vencer a los amonitas, él dedicaría a la primera persona que saliera de su casa a Dios. Esta promesa era muy seria, pues Jefté estaba comprometiendo algo de gran valor. Ofrecía simbólicamente lo mejor que tendría a Dios en agradecimiento por la victoria. La práctica de ofrecer un holocausto, donde un animal era completamente quemado como sacrificio a Dios, era bien conocida entre los israelitas. Sin embargo, hay un detalle crucial en el voto de Jefté. No especificó qué tipo de persona saldría a su encuentro. Simplemente asumió que sería alguien de su casa. En la cultura de la época, probablemente esperaba que fuera un sirviente o algún otro miembro de la casa que, como gesto de bienvenida, saldría a su encuentro. El voto de Jefté, entonces, fue una forma de mostrar su total compromiso con Dios. Para Jefté, este voto reflejaba su fe en Dios, pues se entregaba completamente a Él si la victoria le era concedida. El voto era un reflejo de su confianza en que Dios lo ayudaría a vencer al ejército amonita. Sin embargo, al hacer tal promesa, Jefté no podía prever que la consecuencia de su decisión sería más difícil de lo que imaginaba. Con el voto hecho, Jefté partió a enfrentarse a los amonitas. Sabía que la victoria no sería fácil, pero confiaba en Dios, que le había dado el espíritu para capacitarlo. A lo largo de la batalla, el Señor estuvo con él, y Jefté tuvo éxito en su misión. La victoria de Jefté sobre los amonitas fue completa. El ejército de Israel derrotó a los amonitas de manera decisiva y los expulsó de las tierras israelitas. Después de la victoria, Jefté y sus hombres regresaron a Galaad. La ciudad de Galaad los recibió con festejos. La gente estaba exultante con la victoria sobre los enemigos. Sin embargo, Jefté estaba a punto de enfrentar una situación que lo haría pasar de un héroe victorioso a alguien consumido por un profundo dolor. Cuando Jefté llegó a casa, fue recibido con una gran celebración. Su hija, su única hija, salió a su encuentro, bailando y tocando panderetas, llena de alegría por la victoria de su padre. Pero al verla, el corazón de Jefté se apretó, pues recordó su voto. Su hija fue la primera persona en salir de su casa, y ella, con su danza y celebración, se convirtió en el precio de su promesa. Jefté, al verla, se sintió profundamente angustiado y en desesperación dijo: «Ay de mí, hija mía, me has hecho sufrir, porque di mi palabra al Señor, y no puedo retractarme». Jueces 11:35. Estaba en un dilema emocional, pues sabía que el voto que había hecho no era algo simple. No podía ignorarlo, y su hija, en su inocencia, no entendía lo que estaba sucediendo. Jefté intentó justificar su angustia diciendo que, de hecho, la amaba profundamente, pero que ahora debía cumplir su promesa. Sorprendentemente, su hija respondió con sabiduría y resignación. No se rebeló contra la decisión de su padre, sino que, al contrario, aceptó la voluntad de Dios. Ella pidió un tiempo para lamentar su situación, ya que nunca se casaría y permanecería virgen, lo que era una gran pérdida para una mujer de su época. Le pidió a Jefté que le concediera 2 meses para ir a las montañas y llorar con sus amigas por su futura condición de soltera. «Padre, has hecho un voto al Señor. Haz lo que prometiste, porque el Señor te ha dado la victoria. Solo permíteme llorar con mis amigas por mi virginidad». Jueces 11:36. Jefté le permitió ir, y ella y sus amigas pasaron 2 meses en las montañas lamentando su situación. Al final del periodo, ella regresó, y Jefté cumplió su promesa. La Biblia no entra en detalles sobre la forma exacta en que cumplió el voto, pero la tradición judía cree que ella fue sacrificada, como lo indicaba el voto de Jefté. La historia termina con un lamento. La hija virgen de Jefté se convirtió en un símbolo de sacrificio y de la seriedad de los votos hechos a Dios. Sin embargo, Jefté se convirtió en un ejemplo de fe,
por cumplir lo que prometió a Dios, aunque el precio fuera alto. La tragedia que marcó el cumplimiento del voto de Jefté tuvo un impacto duradero en su vida y en el pueblo de Israel. La historia de su hija, sacrificada como cumplimiento de su promesa a Dios, se convirtió en un recordatorio de la seriedad de los votos hechos al Señor, pero también de la grandeza de su fe y de la necesidad de confiar en Dios, incluso en momentos de angustia. Después del cumplimiento de su voto, Jefté continuó siendo líder de Galaad. Su liderazgo no terminó con la derrota de los amonitas. Mantuvo su posición de juez, gobernando Israel durante un periodo de 6 años, Jueces 12:7. Durante ese tiempo, buscó consolidar la paz y la estabilidad para la tribu de Galaad, y su valentía en las batallas dejó una marca importante en la historia de Israel. Jefté no solo se destacó como líder militar, sino también como un hombre que temía a Dios, dispuesto a cumplir sus promesas sin importar el costo. Esto se reflejó en su vida y en las decisiones que tomó como juez. Su determinación y valentía inspiraron al pueblo de Israel a seguir luchando por las promesas de Dios, confiando en que, a pesar de las dificultades y sacrificios, el Señor siempre estaba con ellos. Aunque Jefté fue victorioso contra los amonitas, su tiempo como juez también estuvo marcado por una crisis interna entre las tribus de Israel, particularmente con los efraimitas. Ellos se sintieron despectivos por el hecho de que Jefté hubiera sido elegido como líder, ya que se consideraban superiores debido a su mayor población e influencia. Cuando los efraimitas supieron de la victoria sobre los amonitas, criticaron a Jefté por no haberlos convocado para la guerra, acusándolo de desconsiderarlos. Jefté intentó explicar que, cuando necesitó ayuda, los efraimitas se habían negado a unirse a la causa, y por eso tuvo que luchar solo. Sin embargo, esta disputa terminó convirtiéndose en una guerra civil entre las tribus de Israel. El conflicto se resolvió solo cuando Jefté derrotó a los efraimitas en la batalla y los expulsó de la región de Galaad. Este conflicto interno entre las tribus de Israel, especialmente con los efraimitas, destacó las divisiones internas que aún existían en el pueblo de Dios. Aunque Jefté fue un líder valiente y fiel, esta disputa interna demostró que la unidad entre las tribus de Israel era frágil y estaba sujeta a desafíos. El tiempo de Jefté como juez llegó a su fin después de 6 años de gobierno. Su muerte no fue marcada por grandes celebraciones ni elogios, pero su historia continuó, siendo recordada entre el pueblo de Israel. Fue sucedido por Ibsán de Belén, quien se convirtió en el siguiente juez de Israel, Jueces 12:8-10. La muerte de Jefté, al igual que la de muchos otros jueces, no fue una gran ocasión de luto nacional, pero el recuerdo de su valentía, su confianza en Dios y la seriedad con la que cumplió su voto siguieron resonando entre las tribus de Israel. Su historia se convirtió en un recordatorio de la fidelidad a Dios, del valor del sacrificio y de la necesidad de mantener la unidad entre las tribus. La historia de Jefté es una narrativa de fe, sacrificio y liderazgo. Su historia ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de confiar en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Se convirtió en un modelo de dedicación incondicional a Dios, a pesar de las circunstancias complicadas en las que se vio involucrado. Su decisión de hacer un voto a Dios, aunque tuvo un alto precio personal, también mostró que la obediencia a Dios es más importante que cualquier ganancia terrenal. Además, la historia de Jefté nos enseña sobre el costo de los votos hechos a Dios. Cuando hacemos promesas, especialmente aquellas hechas en momentos de gran necesidad o angustia, debemos estar preparados para cumplirlas, sin importar el precio. La decisión de Jefté de cumplir su voto con valentía, incluso frente a su dolor personal, es un ejemplo poderoso de cómo la fidelidad a Dios debe ser una prioridad, incluso en situaciones difíciles.